Bueno, buenos días. Muchas gracias a los organizadores por haberme invitado a estas jornadas. Vamos a tratar de hacer una conversación dinámica dentro de la posibilidad que nos da el derecho. No va a ser tan entretenida como otro tipo de conversaciones, pero focalizada en lo que fue la implementación, ¿sí? Tenemos acá dos protagonistas de lo que fue la implementación. Mario Coriolano, que desde hace años nos conocemos, hemos trabajado juntos, yo he trabajado con él como adjunto en la Defensoría de Casación. Y ha sido uno de los que ha iniciado gran parte de la implementación con los cursos, con toda la organización, con el diseño de leyes, cuando trabajábamos yo desde el INESIP y él ya estaba en Casación. Y también con Bottini, que nos une algunas relaciones con el Ministerio Público Fiscal. Hemos sido los dos fiscales generales adjuntos y hemos estado en la época de la organización, de la primera organización de las regionalizaciones y la descentralización del Ministerio Público. Así que bueno, yo voy a tratar de preguntarles a ellos qué opinan sobre diferentes partes, etapas que ha tenido esta implementación. La primera que quería preguntarles es, ¿qué fue lo que motivó a hacer semejante cambio? Porque veníamos con casi 100 años de Código Joffre, un código que había un solo juez, que tenía, digamos, la suma de las atribuciones, hacía la instrucción, hacía también la sentencia, y ese juez de pronto fue suplido abruptamente por un nuevo sistema completamente diferente en donde los fiscales hegemonizaron la investigación y ya no había un juez que dictaba una sentencia en base a un expediente, sino que había juicios orales. ¿Qué es lo que motivó semejante cambio de aquel sistema a este nuevo sistema que hoy tenemos? Bueno, buenos días. Gracias a los organizadores por la invitación y gracias a los que se quedaron para escucharnos. Yo me voy a apoyar en algunas cosas que dijo Daniel Salvador para responderte esta pregunta breve, así lo hacemos dialogado. Él habló del contexto en aquel momento, en el año 97, cuando se debatió esto en la legislatura. Creo que nos debemos ubicar en ese momento de la provincia de Buenos Aires, en una serie de crisis que había en el plano policial, fundamentalmente de la mejor policía se pasó a la maldita policía, era el asesinato de cabezas, había toda una demanda social que llevaba a la necesidad de cambios. Se venía gestando un nuevo código procesal, había una comisión reformadora trabajando, y Daniel Salvador mencionó fortalecer el Estado de Derecho, le agregó la descripción de una política de Estado, cuando habló de la participación de todos los sectores en la consagración de este nuevo plano normativo en la legislatura. También agregó cambiar la realidad, insistió en esta vinculación, y le agregó una cuarta idea en la cual yo la quiero explicar desde ahí, aquella perspectiva, Gustavo, en el año del lanzamiento de un nuevo código que pretendía impulsar un cambio de paradigma, ¿no? Daniel Salvador habló de los derechos humanos. Él introdujo esta noción en el panel de apertura y creo que eso marca un punto de vista en el análisis de estas cuestiones. Yo creo que cuando hemos en aquellos tiempos trabajado mucho en lo que se pretendía como un cambio de paradigma, hoy y luego de distintos eventos que se están dando y de escuchar la apertura, ya a esta altura uno puede entender que en la terminología usada, en las ideas que se transmiten, claramente cuando uno pretende un cambio de paradigma tiene que hacer una serie de distinciones básicas para poder responder a la pregunta. La primera es que los paradigmas no dejan de existir y viene uno nuevo, sino que conviven. En el análisis de lo que se pretendió cambiar en aquel momento, que se le llama modelo inquisitivo, y mucho lo trabajaron ustedes en el INESIP en la región, arrancó Ecuador, Costa Rica ya por los fines de los 80 y en los 90 ya empezó a dejarse al desnudo que hablar de modelo inquisitivo es hablar de una cultura inquisitiva que inspira ese modelo. Y que sigue hoy conviviendo con este nuevo modelo que se instaló en el plano normativo y que nos obliga, en esta introducción quiero marcarlo porque lo voy a
a usar en el diálogo, nos obliga a diferenciar planos de análisis. Yo creo que a veces cuando escuchamos ciertas afirmaciones, no sabemos si se está hablando en el plano de las políticas públicas, en el plano normativo, y mucho tiene que ver el derecho penal, el derecho procesal penal, el derecho penitenciario, pero también hay un plano institucional diferente a estos dos. No quiero irme, desde luego, a la posibilidad de los 20 años de la reforma en los aspectos económicos, sociológicos, pero sí me voy a parar en la respuesta, finalmente, a decirte que se buscó un cambio de las instituciones. Hay 5 instituciones centrales que tienen que ver con la necesidad de responder a las demandas sociales y que tienen correlato en 5 políticas públicas diferentes. Las políticas públicas de seguridad, que es prevención, las políticas de persecución, las políticas de defensa, las políticas de enjuiciamiento, las políticas de resocialización y le agregaría todo lo vinculado a la reinserción social post-encierro. Y acá las 5 instituciones: policial, Ministerio Público Fiscal, Ministerio Público de la Defensa, la Judicatura, el Servicio Penitenciario, el Patronato de Liberados, son instituciones diferentes, cada una tiene sus misiones y funciones, todas estuvieron atravesadas en aquel entonces en la necesidad de cambios. Más adelante avanzaremos en qué se cambió y qué falta cambiar, pero creo que eso fue lo que se buscó con la puesta en marcha de una reforma en distintos planos, no solo en el normativo, sino en estos otros también. Sí, tomo un poco lo que decía Mario, esto de como norte el tema de los derechos humanos, y uno de los derechos humanos esenciales básicos es el debido proceso, y el debido proceso requiere de un juez independiente, y si hay algo que no tenía claramente el sistema anterior, era un juez imparcial. El paradigma del viejo juez que no solo instruía y dictaba sentencia, sino que era el amo del proceso. Claramente era un paradigma que había que romper y que cambiar. Hoy nos asustamos cuando se ve un juez, cuando planteamos la posibilidad de que un juez que dictó la prisión preventiva dicte después una sentencia, lo vemos como una aberración eso, y antes era lo habitual, lo normal, el sistema estaba diseñado para que así fuera. Así que creo que ese cambio trascendental de poner al juez donde tenía que estar como un verdadero tercero imparcial, vamos a ver después si esto se consiguió realmente o no, si quedó solamente en un diseño normativo y las prácticas cambiaron esa realidad, pero bueno, era uno de los focos de la reforma, y permitir efectivamente que hubiese un actor que, como dice Mario, controlara, tomara poder en el marco del proceso y controlara algo que hasta ese momento estaba en manos de la fuerza policial, que era la investigación de los delitos que se cometían en el ámbito de la provincia. Esto había que judicializarlo de alguna manera, darle un control directo, y eso fue lo que llevó a diseñar un Ministerio Público Fiscal como el que se diseñó. Y obviamente también, desde el otro lado, reforzar el rol y el papel de la defensa pública. La defensa pública siempre estuvo marcado en el ámbito de la provincia de Buenos Aires por un trabajo de excelencia. La verdad que hay que rescatarlo ya desde el viejo ordenamiento, este rol que tenía la defensa, pero había que dotarlo de mayores herramientas, había que dinamizarlo, había que permitirle dar efectivamente un mejor servicio a sus asistidos, y esto también fue uno de los focos en los que apuntó la reforma. Me parece que esos tres ejes fueron los que motivaron un cambio tan trascendental, que podríamos decir que cuando se gestó tuvo algunos bemoles. Había quienes, recuerdo, recomendaban que fuera una implementación gradual, como para que no se avanzara con todos los delitos a la vez, o que se avanzara por algunos departamentos judiciales sí, por otros no. Se optó por una reforma integral que arrancara en toda la provincia al mismo tiempo. Esto generó también que los recursos disponibles para la reforma no fueran los suficientes. Hubo allí en los primeros tiempos algunas faltas de recursos, sobre todo de recursos humanos. Bueno, aprovechemos ya entonces para Dale. meternos en la implementación. Dale. La implementación fue, en algún sentido, un cambio rotundo, porque teníamos que sacarle al juez todas las atribuciones que tenía, pasárselas a un nuevo agente, un nuevo operador, que era el fiscal, que no había tenido nunca ese tipo de funciones, o sea, no comandaba la investigación, y había que
de juzgados de instrucción. Perdón, doctor, no, sí. no solo no la comandaba, sino que su tarea la hacía en base a lo que hacía otro, digamos. Claro, El dictaminaba. fiscal hacía un dictamen sobre algo una hipótesis que ni siquiera él había construido, la construía el juez en su investigación. Era Fue muy particularmente ambicioso. complicado. Fue muy ambicioso. Fue muy ambicioso, sobre todo, no hacerlo por partes, no hacerlo por delitos, sino hacerlo todo de golpe. Ahora, esta implementación, entonces, que fue un cambio paradigmático de cómo se encaran los conflictos y cómo operan los diferentes actores, porque de no hacer más que dictámenes, el fiscal tenía que tener un contacto directo con la policía y manejar la policía. Y los jueces, de estar en contacto con la policía y que se supone que era quienes dirigían la investigación, retroceder y nada más ponerse a analizar las garantías que estaban en juego en cada proceso. O sea, el cambio era absoluto. En esta implementación, ¿qué vieron como fallas, qué vieron como dificultades, qué vieron como logros y qué vieron como defectos que todavía hay que empezar a mejorar? Bueno, en cuanto. No. 2 minutos. Una síntesis. Precisamente, si uno mira lo que ocurrió en el plano normativo y el interior de cada una de estas instituciones que yo mencioné y el impacto que esto tuvo en la resolución de conflictos, puede pensar que los ejes que se buscaron instalar a partir de una paridad de armas, un tercero imparcial y en un escenario de oralidad. La oralidad no llegó, se fue acorralando, pasando a ser el juicio abreviado y la flagrancia la forma de resolución de muy baja calidad de los conflictos. Y a partir de estas tensiones, yo creo que para poder descubrir logros y desafíos, hay que ver vuelvo a repetir, desde qué lugar se lo mira, ¿no? Hoy está muy en claro que en el plano normativo se dan algunas luchas, pero después hay otras tensiones que es necesario deconstruir para construir nuevos saberes. Me parece que hay un desafío de construir un nuevo saber que está ausente para poder salir de la cultura inquisitiva. Todos recordamos que en marzo del 2000, aquella asamblea legislativa, aquel debate que se dio con el desembarco de una nueva gestión, fue una contrarreforma en el plano normativo importante y se atacó, entre otras cosas, centralmente a restringir las excarcelaciones. El desembarco de la mano dura a fines del 99, principios de 2000, fue un camino de contrarreformas que sin solución de continuidad se vienen dando al día de hoy. Y esto fue lo que impidió conseguir que los ejes centrales, que yo no sé si son demasiado ambiciosos, yo creo que son obligatorios, que son necesarios y que responden a las demandas sociales. Exigir oralidad, paridad de armas y tercero imparcial es un escenario procesal básico. Creo que las principales frustraciones en nuestro país, en la provincia de Buenos Aires en particular y en la región, no puede hablarse de acusatorios sin independencia de la defensa pública. Fue a partir de esta renguera de la puesta en marcha, si bien con una nueva institucionalidad a nivel departamental, con la creación del defensor departamental, de la creación por primera vez de una defensoría a nivel provincial, que tuvimos durante un poco tiempo posibilidades de autonomía en el diseño y ejecución de una agenda construida de modo colectivo, y así programas pilotos, algunos de los cuales al día de hoy perduran y que uno puede enumerar como logros, las casas de justicia para temas de violencia familiar y de género. Creo que hay una ausencia de perspectiva de género hoy en día que está a la vista. Además de la casa de justicia, las áreas de ejecución, el registro de casos de tortura, con hoy 12.000 casos registrados, creo que es un logro de construcción colectiva al interior de la defensa pública para poder dialogar con los fiscales y decirles que se disminuya la impunidad. Entonces también estos pilotos, a través de un centro de estudio de la defensa pública, de una revista Garantía que estamos relanzando próximamente, permitieron un escenario de empezar a caminar, pero con esta renguera. Ausencia de la independencia de la defensa pública, que sigue hasta el día de hoy, y en el otro lado los fiscales sin tener la policía judicial constitucionalmente obligatoria. Creo que a partir de este déficit en ambos pilares se debilitó todo el sistema, no pudo emerger claramente el tercero imparcial en un escenario de oralidad, y me parece que en este juego de logros y desafíos, si lo miramos desde la perspectiva de los derechos humanos, nos preocupan mucho propuestas que vuelven a mostrar, como en marzo del 2000,
el espíritu y la cultura inquisitiva. Restringir excarcelaciones, como se quiere volver a hacer, poner a la víctima en el centro como si la víctima no haya estado en el centro de la reforma en el 98, que es lo que busca el acusatorio. Entonces nos preocupa un uso demagógico de la víctima para perjudicar su situación y para no lograr una protección efectiva. Es decir, creo, y termino con esto, es un callejón con salida. La salida está en una perspectiva de derechos humanos de la que a veces se reniega o se rechaza. Tuvimos 8 años en la gestión anterior sin una perspectiva de derechos humanos. Hoy hay algún avance en algunos temas que creo que hay que tomar y profundizar. Y la perspectiva de derechos humanos enriquece conceptualmente el plano normativo y jurisprudencial, fortalece estratégicamente la protección de las garantías individuales para poder tensionar a la política criminal. Además, trabaja fundado en la evidencia y fundamentalmente piensa en la protección de las víctimas a las violaciones de derechos humanos. Bueno, Bardo, quería Yo saber tu opinión. Entonces, si vos me de esa preguntás, a mí me implementación. parece que los problemas de implementación que todavía trascienden a hoy son problemas que tienen que ver con lo organizacional. Se hablaba hoy que la ley no cambia la realidad por sí sola, y me parece que en este caso ese apotegma se cumple plenamente, porque la sanción del código y las sucesivas reformas posteriores, ninguna de ellas va a lograr que se cambien prácticas que están muy instaladas. Ninguna de ellas ha logrado cambiar esquemas y estructuras de organización que copian a las organizaciones del sistema inquisitivo. Me refiero al sistema de juzgados tal como los tenemos divididos, con competencias. Nunca se logró instalar la idea de pool de jueces. En eso el Ministerio Público, tanto fiscal como la defensa, han sido bastante más dinámicos, han sabido adaptar la organización a la coyuntura. El Ministerio Público se descentralizó, creó unidades temáticas, los logros que hablaba Mario recién de la defensa, las actividades propias que ha encarado con el registro de torturas, digamos. Los dos ministerios públicos fueron mucho más dinámicos en adaptar sus organizaciones a lo que necesitaba realmente la implementación del código. En eso la jurisdicción está un poco más en deuda. Pensemos lo que generó una modificación como fue la unipersonalización de los tribunales, que era algo que era bastante lógico, que era bastante posible, que iba de suyo, que iba a generar una descongestión en el trabajo de los tribunales, y fue bastante resistida. En eso los jueces, ahora que me toca estar de este lado, creo que tenemos una deuda importante con el sistema, porque desde nuestro rol me parece que es donde parten a veces las mayores resistencias para los cambios que son necesarios. Mario hablaba recién del tema de la oralidad. Creo que el principal problema de la oralidad fue que se instaló quizás con fuerza, no sé si la suficiente, en la etapa de juicio, pero nunca se tradujo la idea de la oralidad en la etapa de la investigación. Se pensaba que la investigación iba a ser una cosa muy leve, como si nada, para llegar a un juicio rápido, y todos sabemos que eso no es así, que las investigaciones se extendieron demasiado en el tiempo, y que en el marco de las investigaciones se discuten cuestiones esenciales fundamentalmente vinculadas con la coerción, y esas discusiones debían darse necesariamente en el marco de una audiencia oral, cosa que nunca sucedió y no sucede aún en la actualidad con la vigencia del artículo 168 bis. Ni siquiera con la sanción de una norma específica para eso se ha logrado que esa práctica se profundice. Me parece que allí esa es una de las grandes deudas que tenemos, el de profundizar aún más la oralidad. Mario hablaba recién de estos nuevos vientos de darle nuevo protagonismo a la víctima, y bien señalaba que ya la reforma del 98 para nosotros fue todo un avance en eso, de incluir el rol de la víctima en el proceso y de modificar su participación. Yo creo que estaría bueno como operadores preguntarnos por qué hoy hay que salir a decir que la víctima hay que reforzar la participación en el proceso. Yo creo que quienes debimos escucharla en algún momento dejamos de escucharla. Y me parece que de ahí que se generan los reclamos que hacen que legislativamente se los recoja y se les quiera dar una nueva participación. Me parece que en algún momento cerramos los oídos y dejamos de escuchar a quien es el protagonista, uno de los protagonistas del proceso, y ahí generamos el reclamo que, como dice Mario, se toma para dar un giro legislativo.
Pero también lo cierto es que se ha producido últimamente una reforma en la ley de fondo que nos habla de la posibilidad de transformar la acción pública en privada, y esto también puede generar una arista importante. La reforma en la que me ha tocado trabajar apunta en un lado por esa vía a la posibilidad de privatizar la acción penal en algunos casos, y me parece una salida interesante para darle participación a la víctima en ese sentido. Creo que lo de la víctima, que es un tema tan en danza, nos debe llevar a nosotros a reflexionar un poco de por qué hoy tenemos que estar abriendo una nueva puerta cuando ya la tenía abierta antes. Me parece que es interesante verlo desde ese punto de vista. Sí, veo ahora, sería cómo opera, la próxima pregunta sería cómo opera ahora el sistema procesal y cuáles son los problemas que se detecta, y después hablar un poco de las reformas futuras. En términos de cómo opera ahora, ustedes coincidieron en dos temas. Bueno, cómo se va a encarar la cuestión de la víctima y qué pasa con la oralidad. Quizás vos, Mario, pusiste más énfasis en la oralidad en el juicio, y acá Humberto lo que me viene a decir es quizás la oralidad también tiene que ser en la etapa de investigación. No una oralidad como se viene dando quizás en la flagrancia, que hay un poco, puede haber, por la cantidad de casos que hay, un detrimento de las garantías, pero necesitamos oralizar, me parece a mí, coincido en esto con Bottini, la etapa de investigación. Porque sin oralizar la etapa de investigación, me parece que vamos a seguir construyendo información a través de los expedientes, y esos expedientes terminan en juicios abreviados, que son las sentencias actuales en su mayoría. Nosotros decidimos por juicio abreviado. Si nosotros no retrocedemos con eso, no cambiamos las prácticas. Si nosotros no vamos a la oralidad, no dejamos lo escritural, y si no dejamos lo escritural, vamos a tener un inquisitivo metido dentro del acusatorio. Esto sería un poco lo que veo como necesidad de cambio. Sí, también es cierto que algunas de esas cuestiones vinieron impuestas por la propia ley, digamos. Todos sabemos, no hay sistema en el mundo que pueda juzgar todos los delitos que le llegan. Con lo cual, el juicio abreviado y los modos alternativos de conclusión del proceso vienen a poner una solución en eso. El tema es qué mal uso se hace de eso. Por eso hoy hablaba del tema de las prácticas, porque una buena herramienta, quizás utilizada en los casos en los que deba ser efectivamente utilizado, mal empleada, genera el daño que puede estar causando hoy la cantidad de abreviados que se hacen, diría yo, a veces sin demasiado criterio, inclusive después generando recurrencias sobre esos acuerdos de juicio abreviado, lo cual es un sinsentido. Sí, no, en eso tenemos que estar de acuerdo. No todo puede ir a juicio oral. Sobre todo porque somos jueces de Cámara de Apelación. No. Nadie tiene que apelar los abreviados. Eso desde ya. Ese es el eso. primer axioma. No, pero digamos, ningún sistema opera con el conjunto de casos llevados a juicio oral porque no lo resiste. No. Ninguno. Como no resistiría tampoco juicio por jurados en todos los casos. No lo resiste. Lo que pasa es que tenemos que ver cómo pueden operar las garantías ya en las etapas previas, o sea, en la investigación. Y ahí un factor importante es la oralización. Ahora, una oralización que se haga como se hace la flagrancia, pero para todos los delitos, me resulta a mí peligroso sin desestructurar, como vos estabas diciendo, el modelo que tenemos inquisitivo dentro de la jurisdicción. Es decir, pocos jueces, muchos empleados que hacen actas. Hacen actas y proyectos para lo que el juez luego firma. Si esto de alguna manera no se cambia y si tenemos más titulares en la cancha, más titulares, quiero decir, más jueces y fiscales haciendo oralidad, nosotros no podemos cambiar lo escritural. Por eso las cosas no se cambian por las leyes. Por eso hablaba de lo organizacional, digamos, es fundamental. A ver, si un juzgado de garantías está armado con un juez titular y todo el resto de empleados que despachan y construyen expedientes, construyen carpetas, porque hoy hablaba el doctor Pettigiani de la desformalización, yo la verdad que en algún lado se perdió, pero primero cada parte tiene su carpeta, el juzgado de garantías tiene la suya, el fiscal su IPP, la defensa ahora ha empezado a generar legajos, están muy activos, han generado sus propios legajos de investigación, y todo confluye en un expediente que en una mucho amenaza, papel y poca audiencia. Sí, en una amenaza termina siendo un expediente de 3 cuerpos, una cosa que ni el viejo sistema inquisitivo toleraba. Y ese papel, esconde mucho. A lo que vos mencionabas de mi referencia a la oralidad más acentuada en el juicio oral, me parece que es necesario no confundir oralidad con juicio oral. Como ustedes lo estaban diciendo,
el sistema de audiencia, la oralidad, tiene que atravesar todas las etapas. Eso creo que no se comprendió y no se está llevando adelante. Lo que vos llamás como un problema organizacional, hay que verlo, insisto, al interior de cada institución. La improvisación en ciertos temas es alarmante, que hoy la provincia de Buenos Aires tenga la tasa de prisonización que tiene sin haberse tomado los recaudos mínimos para respetar el derecho al trato digno de los detenidos, ha sido que Argentina, pero en especial la provincia de Buenos Aires, haya estado expuesta y demandada, y lo va a seguir estando en organismos internacionales, por una violación sistemática al derecho al trato digno, por la cantidad de tortura ya no generalizada sino sistemática y el hacinamiento en cárceles y comisarías. Este me parece que es un indicador central para ver los caminos de salida. Hay cifras, si bien atrasadas, pero que nos permiten comprender hasta dónde empujar la oralidad y el sistema de audiencia en las 5 etapas. Rápidamente lo digo, aunque no sé si después voy a poder volver, pero también hay que repensar una segunda instancia. Ustedes que hablaron al pasar de la Cámara de Apelación y la sobrecarga, yo creo que hay que hacer una nueva segunda doble instancia en la provincia, barajar y dar de nuevo. No se puede seguir con esta distinción de apelación y casación que atrasa y que ya no sirve, y hay pruebas ya en estos años que se puede. Ingresamos a los recursos. No, pero lo digo al pasar, el tema. no va a dar el tiempo. Yo lo que te proponía era por ahí, en esta respuesta, unir las dos, porque se nos fue el tiempo, sí. ¿No? Entonces digo, en el caso de las 5 instituciones y la oralidad, desde la defensa pública creemos que tiene que haber oralidad en serio, con posibilidad de un sistema de garantías de calidad. Como vos decías, el juicio abreviado permite haber pasado del preso sin condena al condenado sin juicio, y todos estos atajos que hubo para evitar la oralidad, desde la defensa pública debemos volver a esa política de Estado que fue en el 97 y empezó a funcionar en el 98, con la oralidad en todas las etapas como el centro. Esto creo que es uno de los temas en lo cual hay mucho por hacer. En lo que tiene que ver con nuestros defendidos que están siendo víctimas de tortura y maltrato policial, además de seguir litigando a través del habeas corpus, que se ha desnaturalizado. Nosotros tenemos uno de los temas que tenemos presentados ante la Comisión Interamericana, es la desnaturalización del habeas corpus, por una impugnación recurrente del Poder Ejecutivo para incumplir resoluciones de habeas corpus. No se están cumpliendo clausuras judiciales de comisaría. Es decir, hay toda una tensión en torno al habeas corpus que lleva a que desde la defensa pública debamos trabajar y mucho para recuperarlo. No lo digo en compartimentos estancos, claro que la judicatura tiene su responsabilidad en este tema y claro que el rol fiscal también, pero vuelvo al indicador: hacinamiento en cárceles y comisaría, tortura sistemática, impunidad de estos hechos y la necesidad de, que es en lo que estamos trabajando para los próximos meses, en el tratamiento a las víctimas de tortura que venimos llevando adelante con el Fondo de Ayuda a Víctimas de Tortura de Naciones Unidas. Es un número muy reducido de casos que estamos pudiendo atender, pero con muy buenos resultados en la rehabilitación de quien ha sido torturado, pero queremos sostener y potenciar. Por eso el 25 de octubre vamos a hacer un encuentro provincial para pensar cómo amplificar la protección a las víctimas de tortura y trabajar de un modo multisectorial en reducir la impunidad de este delito. Yo creo que vinculado con lo que decía Mario del aumento de la prisionización, que nadie puede negarlo a estas alturas, yo por eso lo relacionaba con el tema de la realización de las medidas cautelares, de la discusión de las medidas cautelares en la IPP. Todos sabemos que no es lo mismo dictar una prisión preventiva en una audiencia que firmarla en un papel. Vos bien decías que las estructuras de los juzgados, tal como están establecidos los sistemas de delegación hacia adentro, hacen que cualquiera pueda escribir una prisión preventiva, pero no cualquier juez puede sentarse en una audiencia, habiendo escuchado a las partes y teniendo al imputado, dictar una medida cautelar. Y de ahí que mi idea de que la discusión en audiencias orales va a aumentar la calidad de las decisiones y va a disminuir, me parece a mí, el dictado de las decisiones, porque hace una decisión más personal y más responsable.
Sí, yo creo lo mismo, porque en las audiencias lo que hay es una circulación mayor de información. Sí, sí. Uno lo ve al imputado, puede preguntarle directamente cosas que a uno le interesan para saber la capacidad que tiene de contención en el ámbito en donde vive. Sí, viene hasta Una gente a cantidad- ofrecer, a decirnos Viene que eres el gente dador del presente en la trabajo. audiencia. Sí, es Sí, otra cosmovisión. la dinámica es Cambia otra. la dinámica. Y cambia la calidad de la resolución y cambia inclusive el decidir o no dictar una medida cautelar. Por eso preconizaba la utilización de la oralidad. Y la oralidad en el juicio, claramente creo que hay que barajar y dar de nuevo. En eso la reforma propone, la original, no la enviada, no la enviada creo que lo mantiene, propone bajar las reglas de la litigación adversarial a los juicios con jueces técnicos, que nos parecía una de las medidas, sobre todo para hacer una litigación más dinámica, una litigación claramente adversarial, y enfocándose a los puntos de discusión reales, porque lo que pasaba hoy es que más allá de que los juicios orales son muy escasos y muy pocos, se discute todo y no se discute nada, se discute desordenadamente, y nos parecía que las reglas de la litigación adversarial que hoy se están utilizando en los juicios por jurados y que han demostrado buenos resultados, bajarlas a las prácticas de los juicios ante jueces técnicos era una manera de subirle la calidad de esos juicios. Como decía el doctor Petigiani, ir al hueso del conflicto y no quedarse en todas las formas genéricas que tienen cuando uno hacemos un proceso formalmente, pero no centramos la cuestión en el problema central que tiene. Ahora, en materia de litigio adversarial, que celebro hoy a la tarde, va a haber un panel importante con gente que viene trabajando en esto. Con gente que sabe. Y lo uno también, ¿cómo? Con gente que sabe. Lo uno también con el tema de policía judicial. Yo creo que son implementaciones que hay que ver la dimensión, no solo técnica, sino también, por ejemplo, en el caso del litigio adversarial, toda la implicancia que tiene social de poder mostrar la mejor forma de resolver conflictos. Creo que esta es una palabra que nos saca del modelo inquisitivo y pensar en el conflicto. Diferenciar la capacitación en litigio adversarial para fiscales y para defensores. Claro que puede haber una teoría general del litigio adversarial, pero la capacitación como entrenamiento y como ingrediente activo de los procesos de cambio, la capacitación como ingrediente activo de procesos de cambio para mejora, tiene que darse por separado al interior de cada institución. Y en esto, y termino, lo mismo para la implementación de la policía judicial, que es otro tema que está impulsándose desde la Procuración General muy fuerte. Creo que el investigador de la defensa tiene que ser diferente, capacitado y con un perfil específico, donde desde la defensa pública tenemos que ser parte de la implementación de una policía judicial, al igual que el litigio adversarial, para primero diferenciarnos y después poder integrarnos. Si nos damos en una integración y en una unidad que esté ab initio, sin permitir las autonomías, esto tiene un tufillo o un resabio de cultura inquisitiva. Sí, ahí tendríamos que definir qué es la policía judicial que queremos. Si queremos con la policía judicial detectives o policía científica o ambas cosas, y en su caso es diferente el perfil que tiene que tener para la defensa que el que tiene que tener para el Ministerio Público, porque se investigan cosas diferentes. Pero yo los empujo a otro tema para tratar de avanzar. El tema de la víctima en la reforma. Ya hablamos de la cuestión de oralidad, acordamos que la oralidad es central porque transparenta los conflictos y puede resolver conflictos. Tratamos, los dos estuvimos de acuerdo en sacar la escrituración que hace perder tiempo al aparato. Me parece que todo el aparato se ralentiza cuando lo que tiene que hacer es escribir, leer, volver a escribir y leer, cuando podemos estar en una audiencia discutiendo entre los protagonistas cómo resolver el conflicto. Y ir a los temas centrales, como decir vos, y no quedarse en las formas. En esto me parece central lo que me dijiste, Humberto, sobre no hay una reforma que pueda oralizar realmente las cosas si no tenemos también un cambio de la estructura del sistema judicial. Es decir, el sistema judicial con jueces que son la pirámide de una cantidad de relatores o de una cantidad de funcionarios que hacen proyectos, no sirven para un sistema que quiero realizar. No, están hechos para hacer expedientes, no para hacer audiencias. Exactamente, es una máquina de expedientes y no de audiencias. Claramente. Entonces no se puede hacer una reforma por el solo cambio de las leyes que cambie realmente el sistema de escriturario a oral. También es cierto que un sistema organizado de esa forma es un sistema
un tanto más caro, digamos. Es cierto que el recurso juez es un recurso económicamente más caro que el recurso secretario o el recurso empleado, digamos, hablando exclusivamente en términos económicos, digo, sin ponerme a hablar sobre la calidad del producto. Y en esto la situación de los recursos de la provincia claramente marca también un estado de situación, ¿no? Sí, que debe ser tenido en cuenta. Aceptando la pregunta de pensar cómo proteger mejor a la víctima, y si bien es un tema específico en este juego de roles del Ministerio Público Fiscal, así como nos compete a nosotros desde la defensa pública el mejor sistema y arquitectura de garantías para el imputado, hago esta diferenciación porque, lo que decía al inicio, a veces hay que diferenciar cuando uno lo habla en el plano académico, político o institucional. Si bien la forma que uno tenga de pensar, y si es coherente, lo mismo que diga en un aula va a ser lo que sostenga en la función, me parece que la mirada a la víctima desde el Ministerio Público Fiscal, que en el 98 claramente pasó a estar en el centro. Si algo tiene este cambio de paradigma es salir de un modelo inquisitivo donde es un modelo infraccional del imputado con el Estado y se pasa a un modelo diferente donde entra en escena el conflicto. El modelo acusatorio pone al conflicto en el centro y ahí la relación víctima-imputado. Sin duda que hay caminos a recorrer muy potentes como es la justicia restaurativa. Esto está empezando a desembarcar a modo de experiencias pilotos en distintos lugares de la provincia. Que yo conozca en San Isidro hace unos años, empezó ahora en Pergamino. Perdón si hay otros departamentos que estén trabajando modelos de justicia restaurativa que no conozco, pero creo que el impulso de este tipo de salidas, de mucha mejor calidad de respeto a las víctimas, no es invitar a la víctima a que tenga que hacer el trabajo de los fiscales o que para protegerla la víctima tenga que estar atenta al proceso, crear nuevas figuras para poder apelar aún en la etapa de ejecución-resolución. Eso es claramente cuando yo decía el uso demagógico de la víctima. La víctima quiere que la protejan y esto es prevención. Hay una ausencia importante en materia de prevención de la provincia. Tampoco le compete al Poder Judicial. Termino con esto, digo, entonces, hay formas de pensar. Apoyo lo que ustedes están señalando claramente, hay una cuestión organizacional pendiente del interior del Ministerio Público Fiscal para revisar hasta dónde llegaron y cómo siguen los centros de asistencia a la víctima que se crearon en el 98 y cómo articulan interinstitucionalmente pero sin perder identidad. Pero le sumaría la construcción de otros saberes de protección de la víctima mucho más eficaces que la respuesta penal, que tiene que ser una condena o una absolución. Entonces, insisto con poner el foco en modelos de justicia restaurativa que hoy están encapsulados, por ejemplo, a experiencias de fuero penal juvenil y que habría que pensarlo en una mayor extensión. Lo que ocurre con eso, Mario, es que hay un gran caudal de conflictos que se solucionan de manera más eficiente que con un juicio y que no se los mide. A mí me pasó cuando estaba en la Fiscalía General, es que la estadística nos pedía causas elevadas a juicio, causas elevadas a juicio, causas elevadas a juicio. Y es cierto, es un porcentaje menor, creo que se mantiene el porcentaje histórico de causas que pasaban a la etapa de plenario en el viejo sistema, pero si uno peina las estadísticas realmente y ve los casos que se resuelven por suspensión de proceso a prueba, los casos que resuelven las áreas de mediación de los ministerios públicos, los casos que se resuelven con 56 bis con condiciones, archivos condicionados con alguna condición, y los toma como soluciones de conflictos inclusive mejores que aquellas causas que avanzan hacia la etapa de juicio, porque son aquellos casos donde la víctima tiene una participación activa, donde se la satisface acabadamente en sus pretensiones. Me parece que ahí empieza a ser otra la mirada. Está bueno impulsarlos, pero está bueno medirlos y tomarlos como éxito. Como éxito. No se veía como tal. Permitime una interrupción. Yo estoy de acuerdo que hay que medir mejor y siempre tenemos que construir indicadores al interior de nuestras organizaciones, a cada departamento, en la provincia. Nos falta un mejor acceso a la información y de construcción de indicadores. Que esto tiene que ver también qué indicador se construye. ¿Cuáles son los objetivos institucionales? Claro. Ahora, también pongámoslo, insisto, en el contexto de qué porcentaje de respuesta a la conflictividad, incluida la víctima, le damos desde la justicia penal. Las últimas estadísticas a nivel nacional, y redondeando números, sobre 800.000 causas iniciadas, que no son todas las ocurridas, sino las denunciadas, hay muchos
mucha cifra negra que no se denuncia, 790 y pico mil, de 800.000 casos iniciados, no llegó a 20.000 el número de sentencias, fueron 17.000 y pico. Es decir, en 2,65 fue la última medición. Entonces digo, por más que midamos algunas cosas más, además de las condenas, tengamos conciencia de qué se puede hacer cargo el Poder Judicial en la realidad dramática de las víctimas. Entonces digo, cuidado, porque si creemos que la solución de la protección a las víctimas va a venir poniendo el foco solo en el Poder Judicial, seguimos creyendo que midiendo y aumentando la cantidad de soluciones al interior del Poder Judicial, todo el otro número de víctimas que no va a ser nunca atendida por ningún Poder Judicial está siendo descuidado. Estas son falsas antinomias que yo comparto, creo pero que tenemos que estar fíjate que atentos. vos haces referencia a ese 2,5 y ese 2,5, si vos le sumás todas las soluciones alternativas, quizás está llegando a un número casi del 10. Entonces, la respuesta del Poder Judicial ya es otra. Es cierto que sigue siendo baja y es cierto que hay otras respuestas que tienen que dar los otros poderes del Estado, pero parte de la crítica que se nos hace, que es no dar respuesta a la posición de la víctima y generar estas reacciones que terminan siendo reformas, se atemperarían si uno atiende los reales números de eficiencia y si por otro lado, como decía hoy, los operadores tomamos conciencia que en algún momento dejamos de escucharlo. Sí, hay dos perspectivas acá, me parece. Vos estás hablando cómo la política criminal del Estado, todos los conflictos, todas las víctimas que surgen en un Estado no pueden ser administradas por el Poder Judicial, es imposible, y si quisiéramos hacerlo sería draconiano, tendríamos que tener a todo el Poder Judicial persiguiendo constantemente a casi todo el mundo. Y lo que vos decís es una perspectiva más centrada en el Poder Judicial, es decir, miren, no se fijen en las sentencias porque hay muchas otras resoluciones de conflictos que hace el Ministerio Público y que no se suman, y en realidad son de mejor calidad muchas veces que la sentencia, porque la sentencia en algún sentido es un fracaso de la administración del conflicto, porque si el conflicto beneficia a la víctima porque lo solucionó en una medida conciliadora o un archivo con condiciones, es mucho mejor que una sentencia que impone pena y nada más, castigue y nada más. En este sentido también, y aun cuando uno tome solamente el Poder Judicial, aun cuando sepa que el Poder Judicial no puede resolver el problema de las víctimas, igual me parece que la reforma enfoca mal, porque la reforma enfoca en el 2,5% de las sentencias, es decir, pone toda la carga en el proceso que llegó a la jurisdicción y se pierde el 95% de los casos, que es la administración que hace el Ministerio Público, que ahí están la mayor cantidad de víctimas que no tienen un resultado y que necesitan permear, es decir, lo que se necesita es fortalecer la relación entre el Ministerio Público y la víctima, que es el Ministerio Público el órgano que administra el 95% de los casos que ingresan al sistema. La jurisdicción atiende el 5% con suerte. Es decir, me parece que en ese caso, aun cuando la víctima no pueda ser resuelta por el sistema judicial, la reforma no atiende el tema de los fiscales. En este punto debería romper lanzas por la reforma en la que participé y voy a hacerlo. No, pero digo, hay en algún punto se fortalece la actividad de los fiscales en ese rubro, porque a las soluciones alternativas se le da otro cariz, se le da otra respuesta, digamos, se le da otro reconocimiento a las soluciones a las que puede arribar el fiscal en el proyecto de reforma. Me parece que es cierto que se enfoca mucho en los otros conflictos. Los que ya están atrapados, digamos, los sí, imputados ya atrapados. Los que van a seguir para adelante, pero también es cierto que al fiscal, las soluciones a las que puede arribar el fiscal se reconocen con mayor justeza y con mayor precisión que se las hacen en el ordenamiento actual. Es toda la defensa que puedo hacer. Estando en franca minoría. Bueno, no sé qué propondrían ustedes, creo que las propuestas estarían para cerrar definitivamente ya nuestra charla. En términos general, creo que esté alto en la huella en los primeros 20 años y pensar cómo recomponer algunos aspectos de esta reforma en marcha. Bueno, ya creo que muchas cosas están dichas, no las voy a repetir, pero sí sintetizar en que si se busca mejorar la legitimidad del Poder Judicial en su conjunto, está haciendo falta que se digan con mayor claridad las cosas en los debates públicos y en los anuncios de distinto tipo en los medios de comunicación. Me parece que
Por eso estas cifras de un 2,65% la pongo sobre la mesa para evitar la manipulación o el poner los reflectores en el Poder Judicial como responsable de la seguridad, cuando en verdad son otras las instituciones que tienen que ver con la seguridad. Y me parece que ante la falta de autarquía del Poder Judicial, que es un desafío prioritario, el tener un presupuesto propio, del mismo modo un modelo de independencia funcional y de autarquía financiera de la defensa pública con una fórmula de transición que es urgente y está ausente. Creo que el litigio adversarial tiene que profundizarse con esta capacitación al interior de cada institución. La puesta en marcha de una policía judicial es un inmenso desafío para investigar delitos que hoy la propia policía no se va a investigar a sí mismo. El mecanismo de prevención provincial de la tortura es una deuda en la provincia de Buenos Aires importante. Y finalmente estamos impulsando desde el Foro para la Justicia Democrática y otras organizaciones la creación de un Consejo de Política Criminal que sea multisectorial y que permita analizar las distintas políticas públicas en un marco de equilibrio, de transparencia, con mucha información sobre la mesa y desde afuera del Poder Judicial. Gracias. Yo desde mi punto de vista, estas reformas organizacionales pendientes que me parece que en algún punto... Aprovecho, ¿se puede hacer una reforma sustantiva de pasar de la escrituralización a la oralización sin reformar la estructura orgánica de la justicia? Lo que pasa es que la estructura está construida para hacer expedientes. Si vos no cambiás eso, vas a seguir generando expedientes. Vas a seguir generando ¿Se puede papeles. hacer una reforma de una cosa y de otra no? Yo creo que las dos cosas tienen que ir a la par. No podés cambiar una mentalidad, una idea de estructura organizacional hecha para hacer papeles si está diseñada para eso. O cambiás una cosa y vas a cambiar necesariamente la otra. Por eso me parece que el mayor desafío es cambiar las reformas estructurales y de organización pendientes, cambiar prácticas que vienen derivadas de esas organizaciones que también tienden al refuerzo de la escrituración, imponer la oralidad en la etapa previa, mejorar la oralidad en la etapa de los juicios sustancialmente. Y en cuanto a deuda de las partes, me parece que tanto la defensa como el Ministerio Público tienen que repensar su rol, tienen que reempoderarse. Me parece que en algún tramo del camino perdieron parte de su rol y dejaron que los jueces retomen algunas prácticas del inquisitivo. Me parece que en eso hay un sistema de contrapesos que se rompió, se desdibujó un poco. Estaba bien diseñado, pero la práctica llevó un poco a desdibujarlo. Me parece que en eso tenemos que apostar un poco todos. Agrego algo que dije al pasar, pero no ahora en el resumen de las conclusiones. Repito, repensar una nueva segunda instancia. ¿Una nueva segunda instancia? ¿Qué quieres decir con eso? En lo conceptual y en lo estructural, yo creo que hay que ir a modelos donde el medio de impugnación englobe todas las situaciones y donde la oralidad sea obligatoria, salvo que el imputado desista de esa oralidad con consentimiento informado. Parece que la etapa revisora tiene mucho que ver con la configuración de un modelo, porque tiene que ver con no solo la interpretación de lo normativo, sino también con la revisión de las prácticas. Por eso que jerarquizar la segunda instancia en una nueva estructura provincial podría ser una apuesta. Eso querría decir que no haya cámaras y casación, sino que haya una sola instancia y que esa instancia revise todo. Claro. Y que revise oralmente. Y sí, bueno, se necesita oralidad también en esa instancia. Bueno, si no, la oralidad anterior tiene que ser todo escritural en algún momento. Cuando hablaba de prácticas hablaba de eso. La instancia oral en casación está prevista, la instancia oral en las cámaras está prevista. Hay cámaras que las llevamos adelante. Nosotros todo lo que se resuelve en audiencia en la etapa de garantías, las apelaciones son todas audiencias orales y la verdad que no hemos tenido ningún problema. Muy por el contrario, el resultado ha sido muy satisfactorio en ese sentido. Tiempo. Bueno, It's time. Les agradezco mucho entonces y terminamos la conversación. Estuvimos bastante de acuerdo después de todo, ¿no? Sí. Tendríamos que pelear un poco más la próxima. Para los 30. Muchas gracias, Mario, muchas gracias.